libro nace como cualquier libro de poesía. Después de haber terminado el último, uno se queda medio en vacío hasta que encuentra un verso, un tema. Y ahí empieza a arrancar. Y ahí sigue. El libro sigue por su propia voluntad, ¿no? No es algo que yo dirijo muy conscientemente. Van apareciendo, igual que los poemas. Los poemas van a donde los poemas quieren, no necesariamente donde uno quiere que vayan. O sea, yo tengo una especie de fórmula personal. Primero escribir, luego pensar. Entonces, yo dejo que, cuando lo tengo listo, yo no digo, pero esto es una barbaridad. Ahí corrijo, ahí aparece la cabeza para pensar cómo coordinar. Y bueno, este libro en especial, me propuse el desafío formal, dado que se trata de un libro que es un poema largo, de darle una coherencia formal. Por eso el tema del endecasílabo, que a su vez me permitía unir mi intención de alcanzar ciertos niveles de lenguaje con la presencia de una métrica que le diera cohesión a todo y música. Y ese, bueno, y me costó, pero aunque hay algunos fallidos, son todos endecasílabos. Y el endecasílabo es una forma, una métrica clásica que también me permitió emparentar lo que yo hacía como nuevo con el lenguaje argentino, enraizado en una métrica tradicional, que está ligada especialmente con los grandes poetas españoles, Quevedo, Góngora, y atrás, los clásicos, Virgilio, Horacio. Lo ingobernable es el cerebro, que es el que produce las palabras. Eso no lo podemos gobernar, y el cerebro va para donde quiere. Uno se sorprende a veces de las cosas con las que amanece, por ejemplo, con palabras con las que amanece. ¿Y esto de dónde salió? Bueno, la poesía es lo mismo. Lo más digamos, recomendable es estar libre de pensamientos en el momento de escribir. Que el pensamiento surja de lo que el cerebro solo, por sí mismo, el cerebro es el invisible que llevamos adentro, pronuncia. La poesía es un misterio porque no hay un significado estricto en lo que la poesía, digamos, salvo los poetas que expresamente quieren expresar un contenido. Claro. Yo no creo mucho en esa poesía. Creo más en la poesía libre, cuyo significado en muchos casos es lo menos importante. Lo más importante es el lenguaje, porque es el lenguaje el que viaja, es el lenguaje el que se instala en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra sensibilidad, y es el que produce sensaciones. En la Argentina, como estamos acostumbrados a leer mucha poesía traducida, muchos poetas han perdido ese sentido de la musicalidad, y cuando uno los lee, poetas que escriben en castellano, parece poesía traducida, porque no tiene algún rigor. Aún en el verso libre tiene que haber una rítmica, tiene que haber una poesía, tiene que haber una resonancia musical. Si no, es mejor escribirlo en prosa. Yo hago talleres y en muchos casos me presentan textos y le digo, escúchame, hacé un ejercicio, pasalo a prosa, porque el poema en prosa existe también. Pasalo a prosa, lo vas a leer mejor y formalmente va a ser más eficaz. Pero el verso exige, por ejemplo, el verso exige autonomía. Un verso tiene que tener autonomía. Un verso no puede terminar en la palabra en una preposición
y seguir en el verso siguiente. El verso tiene autonomía y ese es el desafío. Soy tu espuma, o sea, soy esa espuma que viene y va, aparece y desaparece. La espuma es lo más efímero del movimiento del agua, porque además cambia permanentemente. No hay modo de retener la espuma. La espuma va, se esconde, vuelve de otra manera y bueno, eso somos nosotros. Quizás la gente no lo vea, pero es pura emoción. Todo el libro, en mi caso, es sensación y emoción. Yo creo en eso mucho más que en en un proyecto intelectual, en un proyecto de descubrimiento de algún tipo de verdad. O sea, alguna parte de la poesía que uno lee se da cuenta que está como escrita con el libro de Foucault al lado, el libro de Lacan allá, y entonces son como glosas de ideas pensadas por otros. No. El pensamiento, si existe, sale solo de la improvisación de las palabras. Yo me sorprendo a veces de las palabras que salen y de los versos que se forman. Luego, al corregir, en este caso especial, al tomar un verso que le sobra una sílaba o dos, o le falta una o dos, al corregir, puedo ensamblar a veces alguna idea a priori de lo que el verso dice. Pero en general, a mí los endecasílabos me salen solos. A veces se decía que los argentinos hablábamos en octosílabos. Bueno, yo hablo en endecasílabos. Y si fuese verdad que amanecemos tropos de carne aviesa mejorada, campo aijuna, rizoma de mortaja, esa llanura nuestra, la nostalgia, resaca del pavor que nos embala, meta pialar al cimarrón sin pampa, manuscrita voz yerta de vihuelas, llama de sangre mi rajuñar poeta, si lumbre de ceniza es pensamiento.